Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Programa número 97 de Roma Eterna. Espero que hayas tenido un verano fantástico. Espero que hayas escuchado los programas de Dioses. Y la nueva temporada viene potente. Si te acuerdas del programa de Hostia con Néstor Marqués, se quedó en el tintero hablar del tema de la virtualización de patrimonio. Así que hoy, sin más introducción, sin más dilación, lo tengo aquí. Néstor Marqués, ¿cómo estás? Bueno, salve Iván, salvete omnes, y yo encantado de venir a hablar de cosas romanas, pero desde otra perspectiva, ¿no? Claro, porque en el programa anterior contigo hablamos de cosas romanas, divulgación, estuvimos hablando de bulos, fue un programa muy chulo, ahí desde Hostia, muy también sentimental. Sí, muy bonito. Y hoy le vamos a dar una vuelta de tuerca, porque tú me contaste que te dedicabas al tema de virtualización de patrimonio. Eso es. ¿Y eso qué es? ¿En qué consiste ese mundo? Porque es como Indiana Jones, pero con un PC. Sí, la verdad es que a mí cuando me pregunta alguien que no me conoce, ¿y tú a qué te dedicas? Soy arqueólogo. Y te imaginan ya, ¿no? Con el látigo prácticamente. La fedora. Sí. Y si no, pues con el pico y el cepillo. Pero cuando le añado, no, es que soy arqueólogo virtual, la gente se descoloca bastante. Claro, dicen, no, en tu casa. Claro. Es virtual, pero... Desde mi casa solo, ¿no? Teletrabajo. Y es efectivamente un poco así, ¿no? Pero es verdad que es un trabajo que quizá se puede ver menos cuando hablo de divulgación, ¿no? Y cuando hablo en Antigua Roma al día y cuando estoy trabajando desde esta óptica divulgativa, pero que tiene todo que ver con ella, ¿no? Porque al final estamos entrando en el mundo del patrimonio y la tecnología, que es el campo que a mí realmente me apasiona, ¿no? El unir estos dos elementos. La virtualización del patrimonio consiste en generar modelos 3D, modelos virtuales de cualquier tipo de objeto, estructura, superficie susceptible de ser virtualizada por ser un bien patrimonial. Al final, lo que buscamos es documentar de cara al futuro cualquier objeto, cualquier estructura, por muchos motivos, porque podemos virtualizar para que las colecciones de los museos estén catalogadas de una forma más precisa. Podemos virtualizar para que si en algún momento los dioses no lo quieran, esa pieza o esa estructura se destruye, se daña, le pasa cualquier cosa, al menos tendremos ese modelo 3D, ¿no? Tendremos ese modelo que es preciso hasta el más mínimo detalle en cuanto a su forma, su geometría y también su textura, su color, ¿no? Entonces, esto es la base de ese elemento de la virtualización, pero también hay muchos más, porque realmente más allá de ser un elemento de documentación, que es esta primera pata un poco, podemos hablar también del estudio, porque las piezas virtuales nos permiten hacerles lo que queramos, en el sentido de elementos que no podemos hacer con una pieza real, ¿no? De un museo, por ejemplo, pues podemos averiguar rápidamente su volumen, sus medidas, podemos cortarlos, podemos hacer lo que queramos con ellos, podemos incluso, y esto es muy interesante, en caso de, por ejemplo, imagínate que tenemos, y esto es un caso real, tenemos inscripciones romanas que están fragmentadas y que algunos de esos fragmentos están en un museo, otros de esos fragmentos están en otro museo al otro lado del océano y otros cuantos fragmentos más están en alguna colección privada en la otra punta del mundo. Entonces, gracias a la virtualización 3D, nosotros podemos unir virtualmente estos objetos, virtualmente esta inscripción. Esto es algo, ya te digo, que ha pasado varias veces y que es maravilloso porque a lo mejor no podrías unirlas nunca físicamente, pero sí puedes tenerlas virtualmente, y esto para el estudio de una pieza es impresionante. Es que es alucinante esto que me cuentas, porque es pasar de tener el CIL, que muchas veces tú lo consultas y te sale un dibujo. Pasas de tener un dibujo a tener la pieza de verdad. Claro. Efectivamente, esto en epigrafía, por ejemplo, es importantísimo, ¿no? Yo he hecho algunos proyectos en temas de epigrafía 3D y es genial porque ya no solo tienes la inscripción como tal, sino que tienes el soporte completo, tienes la piedra completa virtualizada, la puedes mirar desde cualquier ángulo, la puedes estudiar, y esto es muy interesante porque se hace, ¿no? en el mundo real, estudiar con luz rasante una inscripción para ver mejor los relieves, si está muy desgastada. Y ahora lo puedes hacer con luz virtual
lo puedes hacer con esa luz virtual que tú le añades y tú simplemente Vas lo viendo puedes ver mejor, ¿no? las diferentes... Eso la es, descripción. la geometría que tiene. Y esto, de hecho, lo hemos conseguido en casos reales, inscripciones que no se podían leer porque estaban muy dañadas y que al virtualizarlas y poniéndole una serie de filtros, hemos conseguido leer las letras que no se podía a simple vista, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma, yo creo, muy interesante también de poder estudiar, de poder analizar cualquier tipo de objeto. Y no solo eso, sino que le abrimos la posibilidad a cualquier persona en cualquier lugar del mundo a poder estudiar esa pieza, ¿no? O una estructura completa, para que sea más manejable. Te hablo de un investigador que puede estar en Sudamérica, por ejemplo, y que quiera investigar una pieza que está en los museos capitolinos en Roma, pero que a lo mejor no se puede permitir venir hasta Italia, ¿no? Y viceversa, ¿no? Y imagínate que queremos estudiar una pieza precolombina que está en México y pues mira, la podemos estudiar virtualmente. Es verdad que hay momentos en los que el objeto real es fundamental, ¿no? Yo creo que el objeto real de cara incluso al público general es insustituible, ¿no? Los museos tienen que estar ahí. Eso es, la experiencia que puedes tener con una pieza real no te la va a quitar nadie. Pero hombre, hay muchas cosas que podemos hacer con un objeto virtual. Y esta es la forma en la que la investigación puede aprovecharse de estos elementos 3D, pero es que el público general también puede, ¿no? Claro, Yo puedes creo tener la que... pieza, por ejemplo, me imagino como visitante de un museo, tienes la pieza al lado y al otro lado tienes una pantalla y tú puedes ver, manipular, Exacto. girar, hacer zoom. Eso es. Y preservar la pieza, Sí, que sí, no sí, tenga sí, desgaste. sí. Claro, esto también es muy interesante. No tienes que mover la pieza para nada, ¿no? Muy pocos estudios ya necesitarán que se mueva la pieza de la vitrina, por ejemplo, con lo que eso mejora las posibilidades de su conservación y de cara a eso, de cara al público, a la difusión de ese contenido, ya no solo es que efectivamente tú puedes tener en un museo la pieza y una pantalla, ahora te cuento un ejemplo de esto, Vale. que es un caso real, sino que también puedes hacer que una persona tenga una experiencia virtual con esa pieza o con esa estructura antes de verla en persona. Y esto lo que nos genera en la cabeza es una relación muy directa, muy íntima con ese objeto, y es que ya lo conozcamos. Que al menos nos suene, no quiero decir que ya sepamos perfectamente cuál es la pieza, no, pero que nos suene. Esto nos pasa siempre, ¿no? Yo estoy seguro de que nos ha pasado a todos que cuando vamos a un museo, bueno, está bien esta pieza, la otra, pero cuando vemos una que ya conocemos, sí. Cuando vemos una pieza que hemos visto en una foto, que la hemos estudiado, lo que sea, esa nos da un subidón, sí. Porque tenemos ese fetiche, ¿no? De, ostras, esta pieza yo la conozco, no la había visto nunca, y aquí la tengo, ahora está delante de mí, o este monumento que yo no lo había visto nunca, pero ahora lo tengo delante de mí. Yo creo que eso es algo maravilloso. Es mágico. Claro, totalmente. A mí me pasó con la exposición de Alicante de Gladiadores, que vi los cascos. Los cascos de Pompeya. Míticos cascos y están ahí. La mejor colección de Increíble. objetos de gladiatura del mundo, ¿no? Sí. Eso es, y los has visto 1000 veces y de repente los tienes delante. Existen, están ahí. Esto es impresionante, ¿no? A mí me ha pasado en algunos momentos, ¿no? Cuando de repente es una pieza que la has visto 1000 veces en foto. Me pasó, por ejemplo, en el Museo de Nápoles, este mismo año en el que estamos ahora, porque es una pieza que yo no había visto jamás. Y es una pieza que es que la acaban de poner en exposición desde hace décadas. Es increíble. Y quien quiera conocerla tiene que ir a verla al Museo de Nápoles porque es maravillosa. Y es una lucerna de oro de casi 1 kilo de peso que apareció junto al santuario de Venus en Pompeya, que es impresionante. Y no solo eso, sino que hay bastantes posibilidades, por no decir casi seguro, que esa lucerna la donara en persona el emperador Nerón y su mujer Popea al santuario de Venus en Pompeya después del terremoto del año 62. Porque en las fuentes se nos dice que donó un tesoro de oro a la diosa. Entonces, fíjate, imagínate la emoción que sentí yo este año, ya digo, me parece que fue pues en abril, en mayo, la primera vez que la tenían expuesta y que la tienen ahora expuesta en la nueva exposición, que es maravillosa además, que por fin el Museo de Nápoles es un museo moderno en algunos aspectos.
Y eso, la sensación de ver esa pieza, y a mí se me saltaron las lágrimas, lógicamente. Lógico, porque es que es una porque emoción. La conoces de tantas veces, ¿no? Y sabes que está en la caja fuerte del museo, no la has visto nunca, pero es que es todavía más interesante porque yo he trabajado algunas veces con el Museo de Nápoles y precisamente haciendo virtualización 3D, y me contaba una vez el fotógrafo del museo el momento en el que él le hizo esas fotos oficiales a la Lucerna, que claro, encima él la tuvo sin vitrina ni nada. Y él me decía que lloraba de emoción, ¿no? Es maravilloso. Y a mí esa sensación, ya te digo, creo que es fundamental cuando disfrutamos del patrimonio. Pues el modelo 3D nos permite precisamente tener esa sensación previa de cercanía para que luego, cuando lleguemos a ver la pieza real, pues alucinemos en colores, ¿no? Yo creo que... Es que el 3D cambia el concepto de museo, prácticamente, de exposiciones. Sí. Añade un montón... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.